El 26 de agosto pasado me tocó una experiencia interesante. Visité una iglesia que era nueva para mí, no la había conocido anteriormente, porque iba a realizar un bautismo. Y de entrada, una de las grandes sorpresas que me llevé es que yo era la única persona, creo, que llevaba traje y corbata. Cuando nos reunimos para pasar adelante, encontré que todos estaban vestidos informalmente, con zapatos de tenis, blue jeans, camisas, e inmediatamente noté que yo estaba muy formal, con corbata, y fue una sensación extraña. Sin embargo, no me sentí incómodo porque tanto el pastor como los demás miembros de la iglesia fueron muy amables y muy acogedores. Luego del bautismo, me quedé para escuchar el sermón y todo estuvo muy bonito. Pero durante el periodo de la música noté algo que nunca había visto en una iglesia adventista. Había muchas luces y había una máquina que echaba humo. Y toda la parte de la plataforma se estaba llenando de humo. Y aunque la música estaba muy bonita y muy interesante, me quedé pensando que yo nunca había visto una iglesia que se llenaba de humo. Toda la experiencia fue positiva, no lo digo a manera de crítica, pero me di cuenta que en esta iglesia el adventismo, la forma de practicar el culto era diferente al que yo estaba acostumbrado o que había visto en cualquier parte del mundo. Pablo se encontró con una situación semejante cuando contrastaban la forma del cristianismo de los judíos con la forma del cristianismo de los gentiles. Y este es el tema que vamos a tratar hoy. Hola, querido hermano Johnny, ¿cómo te encuentras? Muy emocionado por este tema, Rafael, Sí. ya ansioso de empezar de una vez. Ok. Oremos para que el Señor nos ayude. Oremos. Gracias, Señor, por tu Espíritu que nos dirige. Ayúdanos a ser humildes, la característica principal que tú disfrutas, y que amemos la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya hemos tratado en ocasiones anteriores el tema de que luego que Pablo pasaba por algunas ciudades predicando el Evangelio, venían otros maestros del Evangelio para enseñar cosas diferentes que Pablo no había enseñado. Y entonces se volvía una controversia ese tema porque era como que estaban desacreditando a Pablo, implicando que el evangelio que él enseñaba no era el evangelio correcto. El tema de hoy se basa en la experiencia que se registra en Hechos capítulo 15 y vamos a leer los primeros versículos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Bien, Johnny, entonces estas son las personas que Pablo llama judaizantes. Y cuando aquí menciona que tuvieron una discusión no pequeña con ellos, Tremenda pelea. Uno tiene que entender que esto era grave porque se ponían en tela de juicio las credenciales y la autoridad de Pablo. Entonces lo que tenemos aquí era dos tipos de cristianismo que se estaban encontrando por primera vez, porque si nos acordamos, la iglesia cristiana era judía al principio y luego comenzó a propagarse entre los gentiles. Vamos a desdoblarlo un poquito más, Rafael. Sí. Tú acabas de ponernos aquí un pastel bien complicado. Okay. Saquemos los ingredientes. El primer ingrediente es el judaísmo. El Señor Jesús era judío y todo lo que enseñó era conforme a las enseñanzas del Antiguo Testamento. La escritura que Jesús citaba era ¿cuál? El Antiguo Testamento. Esa era la única autoridad que había. Sí. Él citó de todas partes. Exacto. Y el Señor Jesús establece su mensaje como una manifestación de la continuidad de Israel como pueblo de Dios. ¿Estoy claro? Sí, sí. Y Él viene a llamar a Israel al arrepentimiento y a que sigan el mensaje de Dios, a establecer el reino de Dios. Y todos lo entendieron así. Sí. Pero entonces
los judíos, la mayoría, incluyendo los que están en control, la mayoría de los que están en control, tal vez no debo decir eso, Rafael, debemos ser un poquito más cuidadosos. Los que estaban en el control absoluto eliminaron la posibilidad de seguir el mensaje de Jesús, porque no sabemos si eran mayoría o no, porque eso no era una democracia. Lo que quisiera el sumo sacerdote y sus secuaces que estaban en la argolla, eso hacía. Entonces, se crea un conflicto. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, sí. Pero ahora tú estás diciendo que ha ocurrido algo. El Espíritu Santo descendió, esa parte no la dijiste tú, pero está implicada, es el capítulo 10 del libro de Hechos, antes del capítulo 15. Sí, ahorita vamos a leer de Pedro hablando de eso. Pues entonces, por eso hay dos cristianismos. Un cristianismo genuino, que sea genuino, que es judío, y un cristianismo torcido, que son gentiles, que no son judíos. ¿Eso es todo correcto o no? Sí. Entonces esos torcidos son la mayoría en Antioquía y los judíos cristianos son la mayoría en Jerusalén. Y de eso de Jerusalén van unos representantes y se forma, como diríamos en Puerto Rico, el titingo y el sal para afuera. La pelea. Exacto. Dos cristianismos. Ahora vamos a definir vamos a examinar un poquito más de cerca ese cristianismo judío. Vamos a ver qué características tenía. La primera, Johnny, es que había una continuidad teológica del Antiguo Testamento. En otras palabras, ellos habían aceptado a Jesús, pero Jesús era parte del Antiguo Testamento. Exacto. O sea, Él era el cumplimiento de tantas cosas que prometían un Mesías y que prefiguraban un Mesías. Así que cuando los judíos aceptan la creencia de Jesús como el Mesías prometido, ellos sencillamente están continuando la teología que siempre han conocido. Y Jesús lo dijo así: no he venido a abrogar la ley ni los profetas, correcto, sino a cumplir. Eso está en el Sermón del Monte. Sí, exactamente. Entonces, ellos continuaban con ciertos ritos que no eran contrarios a la fe cristiana. Por ejemplo, los ritos de purificación, la circuncisión, el rol de Israel en el mundo, en el plan de Dios, el que ellos fueran al templo a orar y a predicar, el rol de Jesús, todo eso era legítimo tanto dentro del cristianismo como la parte del Antiguo Testamento. O sea que hay una continuidad entre el cristianismo de los judíos y el judaísmo del Antiguo Testamento. El segundo punto es que la cultura de estos creyentes judíos era mayormente judía, con algunas modificaciones, porque Cristo les cambió a ellos ciertas actitudes. Por ejemplo, si ellos se consideraban superiores a los samaritanos, Jesús vino a iluminarlos y a decirles: no, señores, nosotros somos siervos de los samaritanos. Nosotros estamos aquí para servir a gentiles de donde sean, para ganarlos para el reino de los cielos. Y que se hagan judíos primero. Bueno, para traerlos, sí. No había otra cosa sino para traerlos a la fe. O sea que convertirse a Jesús y hacerse judío eran una y la misma cosa. Sí. El último punto es que dentro de esta religión judía cristiana sí se perdieron algunas cosas, se eliminaron algunas cosas. Porque, por ejemplo, ese tema de que los judíos son el único pueblo de Dios y los demás son goim, son perdidos, infieles, eso lo eliminó Jesús de plano. Eso es una teología, una interpretación equivocada. También ellos eliminaron la parte de sacrificios, porque Johnny, si hubieran seguido haciendo sacrificios, eso quería decir que estaban negando el objeto de su fe. Bueno, hay una tensión aquí, Rafael, porque en el capítulo 21 de Hechos lo mandan a pagar sacrificios a Pablo, a pagar los sacrificios. Bueno, ahorita más adelante vamos a leer de eso. O sea, la continuidad está tan entrelazada que es una cosa muy compleja. Y nosotros finalmente no vamos a poder nosotros decir con detalle dónde cambió el judaísmo y dónde se quedó igual. Pero Jesús lo dijo claro: yo no he venido a cambiar la ley y los profetas, sino a cumplirlo. Y cuando le habló a la mujer sirofenicia, le dijo: yo he venido a los hijos de Israel. A la casa de Israel, sí. Y ella dijo: yo soy perrito, dame la migajita. Y Jesús no contradijo eso. Sí. Así que
Sigamos adelante. Ahora, vamos a ver unos ejemplos del libro de Hechos, cómo se veía la continuidad del judaísmo en los cristianos. Por ejemplo, aquí tenemos Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era de la oración. Esto quiere decir que ellos participaban de la obra del santuario. Y al participar de la obra del santuario, lo principal de todo es el continuo, el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino. No se puede entrar a participar de la obra del santuario y excluir estas dos actividades del continuo de lo que tú estás haciendo allí. A la vez que como judío, a la vez que entraste al templo, tú estás bajo la sombrilla del continuo y estás patrocinándolo. Cuando tú entregas tus ofrendas, como dijo Jesús, no condenó a la viuda que entregó las ofrendas al templo, ni le dijo no las entregues. Si hubiera sido yo, meto la mano en el cofre y se la doy a la viuda y le digo, vete corriendo que yo los entretengo. Pero Jesús no. Jesús alabó a la viuda que dio todo lo que tenía. Jesús no vino a eliminar el santuario, Jesús no vino a eliminar los sacrificios. Esto ocurre después. Hay una evolución. Pablo, el problema que nosotros tenemos no es un problema. El punto de vista que nosotros tenemos es que tenemos puestos los lentes de todo lo que escribió Pablo, del libro de Romanos. Y no podemos leer el Evangelio y los Hechos sin tener esos anteojos. Pero si usted se quita los anteojos de Pablo, se quita los anteojos de todos los escritos de Pablo y lee el libro de Hechos, por lo menos hasta el capítulo 15 y hasta el capítulo 21, se da cuenta de la tensión y de lo entremezclado que estaba hacer sacrificios y todo esto. Bien, vamos a ir al capítulo 21 de Hechos para ver otro ejemplo. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Y aquí el traductor está utilizando los lentes de Pablo. Y que Pablo condena los sacrificios y dice que Cristo es nuestro único sacrificio y que no hace falta más sacrificio. Pero lo que dice allí de ofrenda es sacrificio. Y es en el libro de Números, en el capítulo 6, están todos los detalles. Era la única ofrenda y la única celebración del templo que estaba atada a raparse la cabeza y a cortarse el cabello, es la ley del nazariato. E incluía matar animales como sacrificio. Y Pablo recibió el mensaje del hermano Santiago, que era el presidente del concilio de Jerusalén y que era el presidente de la iglesia en Jerusalén, la iglesia así llamada judaizante por Pablo, a que haga los sacrificios. Está así. Y se nos olvidó leer el último de los dos versículos que dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, o sea, esas purificaciones de Pablo, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Correcto. Que este fue el último día de libertad de Pablo. Correcto. Entonces, el siguiente pasaje también lo conocemos aquí en Perspectiva Bíblica, donde dice, quiso Pablo que o sea, refiriéndose a Timoteo, fuera con él y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Y aquí está el sesgo editorial de Lucas, que es un sesgo paulino, porque él andaba con Pablo por todas partes, Sí. Y él le añade eso de que por causa de los judíos, pero es por causa de la iglesia cristiana. Estos son los líderes de la iglesia cristiana. Estos son los que visualizan, los que tienen la historia de Jesús, porque Pablo con toda la verbosia suya y todo lo que escribió, él no podía decir, y Jesús dijo tal cosa, porque él no estaba allí. Todos los que estaban allí eran del judaizante. Ok, ahora ya vimos entonces, definimos lo que es el cristianismo de los judíos. Ahora vamos a hablar acerca del cristianismo de los gentiles. El primer punto es la teología, que ellos se basaban principalmente, porque acuérdate que esta gente no tenía los rollos del Antiguo Testamento, no iban a las sinagogas, así que ellos se basaban en las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, pero por supuesto también tenían muchas partes de la teología hebrea o judía, porque ellos tenían que tener la ley moral,
tenían que tener la cristología del Antiguo Testamento, también tenían que conocer acerca del Nuevo Pacto. Entonces, la parte de la cultura de ellos era que se le daba una interpretación cristiana a la cultura de ellos. No es que Pablo les estaba enseñando a ellos a ser judíos, sino a ser griegos cristianos, romanos cristianos, asiáticos cristianos, incorporando el cristianismo a su experiencia cultural. Y una última, que es lo que no tenían los judíos, los cristianos griegos y romanos, era que ellos no tenían sinagogas, sino que iban a la iglesia. Ellos no tenían sistemas sacerdotales, sino que Pablo había nombrado entre ellos pastores y maestros. Ellos no tenían leyes rituales como los judíos, sino que ellos tenían la Santa Cena y el bautismo. Y en vez de tener templo de Jerusalén, ellos tenían las casas o los ríos, se reunían en diferentes partes. En ese sentido eran diferentes, pero era el cristianismo de los gentiles. Correcto. Sigamos adelante porque si no, no nos va a dar el tiempo, tengo que aguantar la lengua. Bueno, entonces esas eran las dos realidades. Vamos a leer cómo continúa la narrativa en Hechos 15. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Bien, Johnny, entonces aquí tenemos el testimonio de Pedro. Esto es nitroglicerina, Rafael, esto es nitroglicerina poderosa. Nota aquí que dice que hay una hermenéutica diferente. Ya no es así está escrito, o exclusivamente. Añaden otra autoridad más para saber qué es lo que hay que hacer. Nosotros como adventistas estamos acostumbrados a solamente decir así está escrito. Sí. Y yo digo amén y aleluya. Sí, claro. Pero si leemos el Nuevo Testamento, aquí nos da una segunda forma de autoridad. ¿Cuál es esa segunda forma de autoridad? Pues la manifestación de Dios, él lo dice ahí. El Espíritu Santo. Sí. Si ellos recibieron el Espíritu Santo, se selló el evento. Cuando llega el Espíritu Santo a Cornelio y a su familia, Cornelio y su familia no estaban circuncidados. Era un soldado romano que cumplía sus funciones romanas, que incluía trabajar en sábado como soldado. Y además comía como comían los romanos y todas las cosas como lo hacían los romanos. Y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y Pablo dice, y está escrito en Hechos 10 la historia, si el Espíritu descendió sobre ellos, ¿quién soy yo para aguantarlo? Hay que bautizarlo. Sí. Y ahí fue que esa es la puerta, cuando se abre la puerta del conflicto. Ahora, Johnny, uno de los temas que está en ese pasaje es que Dios no vio ninguna diferencia entre ellos. No, aleluya. Pero temporalmente vamos a tomar la posición contraria, que había una gran diferencia entre los gentiles cristianos y los cristianos judíos. Sí. Y Pablo habla de esas diferencias. Vamos a leer, por ejemplo, cuando él le escribe a las Gálatas y les habla de esas diferencias. Miren lo que dice Pablo. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, hermanos, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Johnny, hay una razón por la cual Pablo les habla de este tema, no una sola vez, sino muchas veces, en repetidas ocasiones. Correcto. Porque no es lo mismo un judío que se convierte al cristianismo que un pagano que vive en una sociedad de inmoralidad, exacto, que no conoce a Dios, que come todas las comidas inmundas, que no hay inmoralidad sexual porque no existen reglas de moralidad sexual,
que practican infanticidio, Que la mujer no vale nada, es que propiedad. la mujer no vale nada. Entonces, cuando estas personas conocen el Evangelio, los que voy a llamar judaizantes dicen, ¡ay, qué horror! Y vamos a meter a ese perraje dentro de la iglesia. Y tienen razón para sentirse preocupados. Preocupados, sí. Por eso es que ellos van a enseñarles a ellos a guardar la ley de Moisés, la moralidad sexual, las comidas permitidas, las actitudes, diferentes cosas. Lo que esos judaizantes están tratando de hacer es convertir a los que ya están convertidos en judíos para que sean de la misma calidad que ellos. Y llevamos hasta el día de hoy, más de 2000 años ya en este diálogo, Rafael. El diálogo entre separar qué cosas son la moralidad que Dios desea que sigamos y qué cosas son las cosas culturales de los ritos de los judíos. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día está en el medio de ese diálogo. Nosotros decimos el sábado es parte de la ley moral. Y todas las otras iglesias que no son sabáticas, también están los bautistas del Séptimo Día y hay algunos otros pequeños grupos que también guardan el sábado, pero la inmensa mayoría de las iglesias protestantes y por supuesto la Iglesia Católica, Apostólica y Romana dicen que no, que el sábado no es parte de lo que define el cristianismo. Y el diálogo continuará. Pero nosotros tenemos que ser pacientes como adventistas del Séptimo Día y recordarnos que cuando el Espíritu Santo descendió, no estaba ninguna de estas ideas. Los aceptó como venían. Sí. Y vamos a leer otro pasaje que también saca el mensaje en Corintios. Pablo les escribe a ellos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Johnny, ahí está clarito el mensaje. Cuando Pablo le predicó a esta gente era de todo. Pero el Señor los llamó, el Señor los acogió. No eran perfectos. Tal vez no se habían parado delante en la plataforma para decir, sí, yo acepto las 28 creencias y prometo que voy a la recolección y prometo que voy a dar el diezmo y todo esto. Nada de eso. Eran personas que venían con la emoción de aceptar a Cristo como Salvador, pero que arrastraban consigo prácticas de décadas, si eran adultos, en pecado, y que cuando llegaron a la iglesia, él tenía que recordarles todos esos comportamientos de adulterio, de borracheras, de tantas cosas. Limpiarlos. Y recordarles que ellos habían sido rescatados por Jesús, lavados, santificados. ¿Cómo es que dice? Lavados, santificados y justificados. O sea que el razonamiento para ser moral no era para guardar la ley. El razonamiento para ser moral es Jesús, que me salvó, me ama. Son dos razonamientos diferentes. Bueno, yo diría que el razonamiento es, ya ustedes fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir y por lo tanto vivan una vida consecuente con la voluntad del Señor Jesús. Reflejen a Cristo en sus vidas. Eso era lo que les decía Pablo. Entonces tenemos ese encuentro en Hechos 15, ¿qué hacemos con estos gentiles? Y vamos a ver la conclusión a la que llegaron. Versículo 10. Ahora pues, este es Santiago el que está hablando. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Bueno, Johnny, entonces aquí está hablando del yugo y creo que se está refiriendo a todo ese paquete de judaísmo. ¿Para qué pedirles a ellos que se hagan judíos cuando ya Dios los ha traído al Evangelio y están en las manos de Dios? Son imperfectos, sí, pero Dios los está santificando, lavando, justificando.
Rafael, últimamente, todos los detalles de la moral, todos los detalles de la manera de comer y de vivir, desde guardar el sábado como séptimo día hasta no robar, todos esos detalles se hacen para calidad de vida. Eso es lo que está diciendo el Concilio de Jerusalén. Esto no es asunto de salvación. La salvación está en Cristo completa. Pero tú quieres tener calidad de vida. Quieres ver los ojos de Dios y agradarte con Dios. Entonces cumple todas estas otras cosas. No con el propósito de ser salvos, sino con el propósito de tener relación con Dios, aumentando tu calidad de vida. Ese es el mensaje que el Concilio de Jerusalén concluye. Ok, entonces no se queda allí, sino que continúa, porque es cierto que la preocupación o el tema principal era lo que Pablo les está enseñando está bien, es el evangelio correcto, o tenemos que hacerlos a ellos como somos nosotros los que venimos del judaísmo. Y la conclusión de Santiago, el jefe de la iglesia, no era Pedro el jefe de la iglesia, el jefe era Santiago. La conclusión de Santiago es, no tenemos por qué imponer el judaísmo sobre ellos. Pero ahora, eso no quería decir que siguieran viviendo como les diera la gana. Vamos a leer este par de versículos 19 y 20. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de lo contaminado de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahora, Johnny, esto es una lista parcial que se refería precisamente al tema de la iglesia en Antioquía. ¿Cómo? ¿Okay? Parcial. Parcial en el sentido de que no estamos excluyendo otras cosas. Por ejemplo, si hay alguno que se convierte y es un maestro en decepción y en robo, pues lo hubieran dicho aquí, que se abstenga de andar robando y defraudando gente, lo hubieran dicho aquí. El punto que se está haciendo aquí es que las costumbres que ellos tenían, que eran culturales, que eran de su vida diaria, que colidan con las enseñanzas de Jesús, como los ídolos, contaminaciones de ídolos, como comer de carnes de animales estrangulados, comer sangre, esas cosas que son de calidad de vida, ellos le dijeron, quiten todo eso, y lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. O sea que les pusieron estándares, no es que hicieran lo que les diera la gana. No se tenían que hacer judíos, pero sí tenían que crecer en la santidad, en la santificación. Amén. Johnny, se nos ha acabado el tiempo. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos. Muchas gracias.